Esta tarde, mis amados hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, y los invito a leer del versículo 35 al 37. Gracias, mi Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 35 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Los invito a tener este tiempo de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque somos bienaventurados al tiempo de leerla, al tiempo de escucharla, al tiempo de guardarla en nuestros corazones, Señor. Sabemos que sobra el Espíritu Santo, Señor, que usted nos esté guiando esta tarde, que usted esté abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te pido, Señor amado, que seamos llevados en paz, puesto, Señor, el apresto del Evangelio en nuestros corazones, en nuestros pies, dice la palabra. Te pido, Señor amado, para que al tiempo de la predicación sea su voz la que se escuche y no las ideas de un hombre. Le pido, Señor amado, para que usted guíe el corazón de cada uno de nosotros y el entendimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y te, Señor amado, le pedimos toda maledicencia, toda vanagloria, todo orgullo, Señor, porque su palabra es justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Por eso, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, labios inmundos, Señor, porque su palabra es buena, la que debe ser entregada. Gracias, Señor amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Es bastante extraña, voy a usar esta palabra, la redacción de este versículo, porque humanamente algunos lo leen y ven aquí como una suerte de acto de misericordia. Cuando corre, los evangelios nos relatan, los 4 evangelios se pronuncian en ellos, y nos dice que fue un soldado el que corrió, empapó esta esponja en vinagre la palabra que usa Marco, y en una caña le dio a beber. Pero si uno lee el contexto, se da cuenta que fue un acto de burla hacia el Señor, porque le dice: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No fue un acto de amor, no fue un acto de misericordia, hay que aclarar primeramente eso. También es un acto bastante fuerte el dar de beber vinagre a una persona. Lo usamos mucho en las comidas, pero el vinagre es fuerte, a algunos no les gusta realmente, pero es fuerte ese líquido, que es vino ya descompuesto. Eso es que está ya fermentado en exceso. Pero uno debe ver las cosas también en el cumplimiento de la palabra y el cumplimiento de la profecía. Si nosotros vamos al Salmo 69, 21, podremos ver lo siguiente. Salmo 69, 21. El que lo encuentra, por favor, como siempre, lo puede leer con voz alta. Manita Patricia. 21. 69, 21. Gracias, hermanito. El Salmo 69 es un salmo de David. Recordemos segunda de Samuel, capítulo 23, que nos recuerda a David, el dulce cantor de Israel, que Dios puso palabras, Jehová puso palabras en sus labios para poder relatar, para poder hablar. No es que Dios estuviera impedido, pero Dios usa a David como profeta a través de los salmos para relatarnos este hermoso pasaje
que nos habla de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y me pusieron además hiel por comida. La hiel es amargura, eso lo podemos ver, pero también vemos el contexto bíblico y los invito a ver Lamentaciones. Este libro muy pocas veces se habla, se dedica, pero es un hermoso libro. Lamentaciones, que forma parte del libro de los profetas después de Jeremías. Y los invito a ver el capítulo 3 en el versículo 15 y versículo 19. Yo no recuerdo una predicación sobre lamentaciones, así que vamos a preocuparnos de eso. Sí, versículo 15 y el 19, por favor. Hermanita Dayana. 15 y 19. ¿Y el 19 lo leyó? Sí, siga nomás, termine. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita, mejor. Jeremías, el profeta, escribe el libro de Lamentaciones hablando no del propio dolor, sino del dolor que el Señor, que Dios colocaba en sus ojos. Él estaba mirando tal como David, veían oscuramente, veían como si hubiera neblina, ellos veían y estaban como presentes en ese momento, viendo el sacrificio del Señor. Lamentaciones nos dice que es la amargura en el dolor. Cuando fue abatido, cuando fue afligido, nos dice que fue escarnecido por todo el pueblo. Estoy leyéndolo en forma saltada, y se burlaron de él. El profeta aparentemente está hablando de él, pero Dios es el que permite que hable a través de él, y está hablando de Cristo. Él está mirando al Señor en el momento de la aflicción. Nuestra hermanita nos ha dicho: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cenizas, un acto de duelo. Echar ceniza en la cultura judía es el duelo con ceniza, y nos dice aquí que mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, se confundió, estaba tan lejos de la paz del Padre, y Cristo enfrentado a la maldad del hombre, Cristo enfrentado al dolor del hombre, frente al pecado y a la miseria del hombre. Y estos hombres, volviendo a Marcos, en el contexto que nos está leyendo, este soldado, siendo un pagano y un hombre burlesco, está cumpliendo con la palabra profética dada por David, casi 1000 años antes de que ocurrieran los hechos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le dio, dice la palabra, que me dieron a beber hiel y ajenjo, amargura. Y la hiel y el ajenjo, a la luz de la palabra, viene a representar el beber, el pecado y la podredumbre del hombre. A mí me sorprende este pasaje y me impresiona, más que sorprender, me impresiona lo contextual que son los profetas respecto a lo que ocurrió ese día. Parecía que nos relatará unos versículos más adelante, que estaban algunas mujeres y algunos hermanos. Habían seguramente muchos testigos más alejados, pero es como si ellos estuvieran, estos profetas, mirando en una primera línea lo que estaba ocurriendo. Dios corría ese velo, corría esa limitante, y ellos podían hablar lo que Dios les permitía hablar.
el tiempo del hombre, el tiempo de Dios. Días atrás hablaba con un hermano sobre eso, estábamos meditando a propósito, con el hermano Carlos estábamos hablando de los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor es eterno, no tiene principio ni fin. Él no está limitado en el tiempo. Nosotros ahora lo vemos como un relato histórico. Ahora podemos decir que el día 1 de marzo a tal hora estábamos reunidos, tantos hermanos y tantas hermanas. Pero Dios, en su infinito poder, en su infinita autoridad y soberanía, y en la providencia, Él abarca este tiempo, el que ocurrió y el que va a ocurrir. Nosotros no sabemos lo que va a suceder dentro de una hora más. Tenemos que estar profundamente preocupados en el entendimiento de los tiempos del Señor, porque Dios nos permite, a través de su palabra, conocer qué es lo que ocurrió ese día. Pero nosotros estamos leyendo la palabra como algo pasado, hermanito. Estamos viendo la palabra como algo que ocurrió. Pero si nosotros entendemos desde el punto de vista de la soberanía de Dios, es un hecho que Dios había ya establecido en el cumplimiento del pacto. Dios permitió a los profetas, que no es, la profecía no es adivinanza, la profecía no son probabilidades. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un programa, establecer probabilidades, si vienen tantas personas, si hacemos esto otro, pero Dios y los profetas, el mensaje profético, no funciona en torno a una probabilidad o un hecho que quizás vaya a ocurrir. El hecho ocurre, los profetas ven, los profetas testifican y el hecho ocurre. Cristo es el cumplimiento de la profecía. La profecía, Pedro también nos enseñará, primera de Pedro, que es el cumplimiento del plan de Dios, es el cumplimiento de la voluntad de Dios, dada desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisó esto, Dios no improvisó esta situación. Nosotros vemos esto que lo que está ocurriendo ese día, esa tarde ya, ese mediodía cuando veíamos la semana pasada. Las oscuras tinieblas ocurrieron, mas ahora el Señor nos va mostrando con detalles cuál fue el dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay algo más que quiero agregar, hermanos amados y amadas hermanas. Esta esponja de vinagre, yo la he graficado como una bebida que incluso la usamos en las ensaladas, muchas personas lo usan, o algunas comidas. A algunos no les gusta, pero ya es cosa de gusto. Pero estudios actuales nos muestran que esta esponja de vinagre tenía un nombre muy específico, se llama tersorium. Y el tersorium era algo un poco más que una esponja. Era el sopapo con que limpiaban las letrinas los soldados. ¿Usted ha limpiado una letrina? ¿Ha limpiado el baño en su casa? Tenemos, ¿no es cierto?, un aparatito. No a todos les gusta limpiar baños. Muchos esquivamos eso. Pero eso le dieron a ver al Señor. Una esponja de inmundicia humana. Esto ya no es comida. Esto ya no es alimento. No es cosa de gusto. No es un acto de misericordia de este soldado, sino que ahora nos está mostrando toda la pobredumbre del hombre. Cristo bebió de nuestros pecados. Cristo bebió de la hiel. Cristo bebió del ajenjo. Cristo bebió del pecado. Aparta de mí esta copa, dijo el Señor. En el monte Getsemaní, el Señor pidió al Padre que apartara esa copa. Muchos piensan y dicen, aparta esta copa de dolor, de sufrimiento. No, Cristo estaba mucho más allá. El significado, la copa significa el contenido que había en ella, que es la basura humana. Los pecados de toda la humanidad fueron bebidos por el Señor. Ese día el Señor no recibió un acto de misericordia. No fue un hombre que en un momento dijo, pucha, pobre hombre, está sufriendo, hemos sido muy malos con él. Nos repartimos las ropas, nos burlamos de él y él corrió a darle de comer. No, él puso en una caña basura humana. Basura humana. El Hijo de Dios, entregado en sacrificio por nosotros.
el Hijo de Dios, entregado en sacrificio en la cruz por mis pecados, por tus pecados. El hombre no es bueno. Está la maldad en él, está nuestra maldad. El profeta, cuando oramos, el pastor dice, limpia mis pecados, mis labios inmundos. No son palabras de él, no, son palabras del profeta, para mostrarnos cómo es el labio del hombre, cómo es nuestra mente, cómo es nuestro corazón. Pero mis amados hermanos, nosotros bebiendo día a día de esa ajenjo y de esa hiel amarga, de esa suciedad, nosotros, Cristo la bebió por nosotros. Cristo la bebió por ti, Cristo la bebió por mí. Nosotros no podemos escapar de nuestra condición de pecadores, pero en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús, dice el versículo 37, dando una gran voz, expiró, entregó su vida, dirá el Evangelio de Juan, entregó su vida al Padre, su alma fue llevada a los cielos. Pero eso no ocurrió, ¿no? Dice la palabra que Cristo descendió a la tumba. 3 días en la tumba, resucitó en cuerpo y alma. Y eso es, hermanos, la diferencia entre usted, entre Cristo y usted, entre mi persona y Cristo. Porque Cristo se ha entregado en sacrificio, entregó su cuerpo, entregó su alma para el perdón de nuestros pecados. Y si usted hoy día, delante hablábamos, decíamos medio en broma, no sabemos lo que va a pasar en una hora más, es cierto, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ninguno de los que estamos aquí presentes, aunque hiciéramos todo el programa que quisiéramos, podríamos decirlo. Nadie sabe por qué estamos acá hoy día todo en la tarde. O sea, yo sé por qué se nos trajo, podrá alguien decirme, pero estoy hablando humanamente. ¿Por qué iba a conocer yo al hermano Stalin? Hermano Stalin hace años atrás, estando allá en su país, dijo, no voy a conocer al pastor que me cae tan bien, no me va a caer bien, no. O el hermano Álvaro. Alguien dijo, no, el Alvarito es súper simpático, toda la guitarra, un hermano lindo. Lindo en el Señor también. ¿Sí o no? Hermano Alejandro, Alberto, todos nosotros. ¿Quién nos convoca acá? El otro día alguien decía, ¿por qué el hermano, en la oración decían el hermano Alejandro, está a 5 pasos de la iglesia y se viene para acá? Yo no le pregunto. El Señor lo trae. El Señor nos trajo. El Señor nos convoca. Es eso el Señor. Porque usted en su condición de pecador, usted en su condición de pecadora, hoy es un pecador redimido, nosotros hablamos. Porque Cristo murió en la cruz. Cristo fue ofendido en la cruz. Quedó desnudo en la cruz. Días atrás, les comentaba algunos domingos atrás, muchos piensan que quedó con un rabito ahí tapadito. No, quedó desnudo. ¿Qué nos presenta eso? Que lo que nos protege, que es nuestra ropa, que nos da cierto cuidado, nos da pudor, le arrancaron eso y fue sorteado entre los soldados. Se dividieron en 4 las ropas del Señor y el manto, la toga, se la repartieron entre ellos. Y ahora el Señor nos coloca en una situación aún mayor, porque no es un acto de misericordia del hombre, no fue un acto de piedad, como nos gusta hablar, de solidaridad del hombre hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios. Fue un acto repugnante. Pero en el cumplimiento del Padre, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, fue el último acto que estos hombres pudieron hacer en contra de Cristo. Veremos más adelante que Cristo resucitó en cuerpo y alma, ascendió a los cielos. Y por eso usted, mi amado hermano, yo, mi amada hermana, puedo estar en este lugar y puedo declarar
No que doy gracias a Dios, como les decía la semana pasada, por lo que soy, lo que fui y lo que seré. Eso no. Gracias a Dios, soy hijo de Dios. Gracias a Dios, soy una hija de Dios. Eso es lo que nos tiene que importar. Tu caminar, hermano, en la vida es difícil. Hay aflicciones, hay pruebas, hay pecados. Pero ahí está el Señor, cuidándote. Y es por eso que tú, mi amado hermano, miras a Cristo. Porque Cristo hizo todo el sacrificio por ti. Cristo murió y entregó su cuerpo y su alma por nosotros ante el Padre. Veíamos la semana también pasada, lo relaciono mucho, cuando en la palabra nos dice que habían sacrificios dos veces al día, en la mañana y al atardecer. Más Cristo, pues el sacrificio único del mediodía, en el cenit del sol. El sacrificio importante. Ya no nos tenemos que levantar a hacer un sacrificio matando un cordero. No nos tenemos que quedar en la tarde matando un cordero. No tenemos que hacer caminatas, hermanos amados, para llegar a un lugar. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra alma. Y confesamos a Cristo como nuestro Salvador para salvación. Y también el Señor nos impone a nosotros como iglesia una necesidad de llevar este evangelio a otros, de llevar la palabra del Señor a otros, porque hay personas que están perdidas en nuestros propios hogares, en nuestros propios techos. Si a veces uno piensa, tengo que irme lejos, no, si no hay que irse al África tan lejos. No estoy minimizando el trabajo de los misioneros, por cierto, que yo los admiro. Hay que tener cualidades especiales. Pero uno piensa y dice, ¿dónde puedo entregar la palabra? ¿Dónde puedo llevar el evangelio? A veces están más cerca de lo que uno piensa. Amados hermanos, Cristo cuando entrega su espíritu, como nos dice la palabra, expiró. Expirar significa salir fuera, botar fuera el espíritu. Cuando Dios creó al hombre, inspiró en el hombre vida, en Adán, sopló aliento de vida. Y ese hombre, ese Adán, fue un ser humano, dice, fue un ser viviente, la versión del año 60. Yo prefiero decirle, fue un alma viviente. Así dice la traducción de 1909. Fue un alma viviente. Y hermanos amados, tal como el Padre sopló aliento de vida en un hombre que cayó, ahora Cristo, expirando, entregando su aliento de vida, nos dio vida a ti y a mí. A cada uno de nosotros nos dio vida. A cada uno de nosotros. Hermano amado, el día que partamos de esta tierra, vamos a expirar, pero créanme que ninguno de nosotros vamos a ser capaces de dar el aliento de vida que Cristo nos dio. Pero sí sé una cosa, que el día que partamos, cualquiera sean las circunstancias, estaremos con Cristo, con el Señor, con su iglesia. Eso se llama seguridad de salvación. Y Cristo nos está mostrando algo más. La salvación no se pierde. No se pierde. Podemos estar alejados del Señor, mucho. Podemos estar lejos del Señor, mucho. ¿Las vamos a sufrir? Yo te aseguro que sí. Pero Cristo, como un buen padre, sale a nuestro encuentro, nos abraza y nos dice, ven conmigo. Hermanos amados, es doloroso escuchar esto, es fuerte escucharlo, pero si uno no coloca la atención debida en ese punto, a veces las personas piensan, un sacrificio más, algo más, no fue algo más. Los evangelios se encargan de mostrarnos a Cristo. La palabra de Dios se encarga de mostrarnos la salvación, el plan de salvación. Ese pacto establecido por Dios allá en la salida de Edén, ese pacto llamado pacto de gracia, por el cual Dios nos recoge, por el cual Dios nos ama, por el cual Dios nos llama a sus hijos. Y no por un sacrificio de animales, ni esfuerzo de hombre,
sino solamente en el sacrificio de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Y si alguna vez usted tiene dudas de lo que Cristo hizo, yo le digo, lea Marcos 15:36. No fue vinagre lo que bebió el Señor. No fue algo hermoso lo que el Señor bebió, sino que fue lo peor de nuestra condición humana. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Los invito a orar. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, damos porque ella nos enseña, nos cuida, nos habla de este Adán postrero, el postrer Adán vivificante, que nos dio vida a través de su sacrificio en la cruz. Señor, yo te pido para que tú obres en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, de cada hermana, de cada hermano que nos encontramos aquí presentes, Señor. Yo le pido, Señor Santo, para que usted cuide de sus hijos y de sus hijas. Aquel que aún no le conoce, Señor, pedimos para que usted obre sobre él, sobre su vida. Abra nuestro entendimiento, Señor amado. Aquel que está alejado, Señor, aquel que está confundido, Señor, yo le pido, Señor, para que usted obre en él, le dé entendimiento y paz. Como nos decía nuestro hermano, no tenemos de qué jactarnos nosotros. Tenemos que mirar a Cristo, ir a los pies de Cristo. Ser como Cristo significa ir a los pies del Salvador, a los pies de nuestro Rey, a los pies de nuestro Señor, a los pies del Cordero inmolado que entregó su vida por mis pecados, en razón de mis pecados, y entregó su vida para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, hoy día podemos estar en su casa de oración. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, amados hermanos.